Hoy vamos a hablar de un tema que quizá para muchos es una repetición de algo que de manera habitual hacen, pero que también hay otros que se nos olvida. Y como Pablo decía que no se cansaba de decir las mismas cosas, y es un tema repetitivo, es bueno repetir las cosas para aprender. Y hoy vamos a hablar bajo el tema, un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Antes de entrar de lleno, primero hay que ver qué es un corazón. Un corazón, en base al pasaje que acabamos de leer, no es ese órgano vital que Dios colocó en nuestro cuerpo para bombear la sangre en todo nuestro cuerpo. No es de ese órgano que estamos hablando. Estamos hablando de ese lugar donde radican nuestras emociones y nuestros deseos. Es mencionado múltiples veces en la Biblia. Lo segundo es saber qué es gratitud. Es una palabra que es recurrente en la Biblia y ocupa un lugar muy especial en la vida del cristiano, del creyente, del que sigue a Cristo. Hay gente también que no necesariamente son cristianos y utilizan y practican la gratitud. El agradecimiento no es solamente una respuesta natural a las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Más bien es la forma de reflejar ese gozo que tenemos al recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Ese es el reflejo. No porque Dios nos está proveyendo, sino porque Dios, Él, es nuestro proveedor. Paso y explico. Cualquiera puede proveernos algo. De repente se daña el vehículo y la batería no quiere encender el carro o la pasola y alguien nos provee un dispositivo para eso. Quiere decir que esa gente, esa persona que bien intencionada nos facilitó, es nuestro proveedor. No. Dios es nuestro proveedor. En todo el sentido de la palabra. Desde antes de nosotros nacer, ya Dios estaba en control de que iba a ser nuestro proveedor. Un corazón agradecido transforma la forma de nosotros ver la vida. Por eso hay un refrán que dice que los ingratos no tienen memoria. Y cuando agradecemos, eso es un estilo de vida que el creyente debe de mostrar o expresar en su caminar diario. Nos ayuda a reconocer de que todo lo que acontece en nuestra vida está en las manos de Dios. Todo. Y cuando digo todo es aquello que creemos que es bueno, humanamente hablando, y aquello que creemos humanamente es malo. Nosotros estamos en las manos de Dios. El agradecimiento es más que palabras expresadas en un momento bueno. Solemos agradecer a Dios cuando las cosas van bien. Es fácil agradecer a Dios cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van como
pensamos, nos cuesta agradecer a Dios. Y hay que agradecer a Dios, como dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo. Por eso vamos a ver 4 ámbitos de un corazón agradecido. 4 ámbitos de un corazón agradecido. Y un corazón agradecido, lo primero que hace es expresar gratitud a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dígame, hermano. Hay que expresar, hay que decir con palabras de que estamos agradecidos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aún no nos guste, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos hace un llamado a dar gracias a Dios en todo, no solo en las circunstancias que son favorables a nuestra vida. La gratitud es presentada como la voluntad de Dios en el creyente, en el cristiano. Esa es la voluntad de Dios, lo que implica que la gratitud no es una opción, es una decisión que tenemos que tomar como hijos de Dios. El creyente no tiene opción a agradecer a Dios. El creyente tiene que tener la suficiente decisión de que con toda su vida agradecer a Dios. Y Dios espera eso de nosotros, como hijos suyos que somos. Es eso que Dios quiere en nuestras vidas. No solamente eso, sino que ese pasaje de 1 Corintios, de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos enseña que dar gracias es parte de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es parte del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido no se limita a los momentos de bien, sino que se mantiene firme incluso en medio de esas pruebas difíciles y esas tribulaciones que cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano tenemos. No es fácil, pero se puede. Hay que expresar gratitud a Dios, a su voluntad, pero no solamente eso, sino también a el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo en su caminar aquí en la tierra nos dejó ejemplo de gratitud. Siendo Dios, nos dejó ejemplo de gratitud. Jesús mismo nos dio ejemplo de un corazón agradecido, hermanos. Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nos dio ejemplo. Uno de ellos está en en Juan, capítulo 6, versículo 11. Vamos allá. Es ahí cuando se acabó el alimento y le llevan unos cuantos panes y peces y se produce la alimentación de los 5,000. Y dice Juan capítulo 6, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los panes cuanto querían. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos dio ejemplo de agradecimiento a Dios. No solamente con los panes y los peces, sino también en Lucas
capítulo 22, verso 19. Una escena bien interesante y que nosotros también practicamos. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que tenemos la comunión en la iglesia, es una expresión de gratitud a Dios. Y Jesucristo lo dejó plasmado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, también agradezcamos a Dios por el sacrificio que hizo posible que hoy tuviésemos la salvación que Dios nos dio en Cristo. Jesús nos enseñó que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios está bien, vamos a exteriorizar lo agradecido que estamos por Dios habernos escogido en su redil. Es una relación con Dios. Él nos muestra que un corazón agradecido está arraigado, sembrado en la confianza en Dios. No solamente expresar a la voluntad de Dios, al ejemplo de Cristo, sino también a su mandato. Su mandato. Además de ser la voluntad de Dios, la gratitud es un mandato explícito en varias partes de las Escrituras. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 16. 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Pablo nos exhorta a no estar ansioso por nada. Es difícil, pero es posible, porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Y humanamente hay situaciones que se nos complican, pero nunca se nos puede olvidar de que tenemos el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si Dios lo dejó con la expresa misión de guiarnos en toda verdad, entonces confiemos en esa ayuda que Dios nos dejó en su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto significa que incluso nuestras oraciones deben de estar marcadas por una actitud de gratitud. No solamente es orar y pedir, y eso es bueno y Dios lo sabe, pero también tenemos que mostrar un corazón agradecido en nuestras oraciones. Dar gracias a Dios porque el martes puse una petición y Dios respondió. No sabemos cuál fue la respuesta, pero Dios respondió. Y hay que agradecer a Dios. Y hablo un paréntesis en lo siguiente. Al momento de dar gracias a Dios, es dar gracias a Dios. No es pararme y dar un testimonio. Es dar gracias a Dios. Es decirle a Dios lo agradecido que estamos por el favor que Él tuvo con nosotros. Dar gracias a Dios es eso.
Gracias a Dios. Porque hoy cuando Dios en su soberana voluntad decidió dejarnos un día más aquí, y todos los que estamos aquí presentes somos el vivo ejemplo de que Dios se le puede agradecer por un día más de vida. Muchos de nosotros, como yo, que lo hago temprano, ya desayunamos. Algunos no lo comen tan temprano, pero compartieron en la cocina un té, un café. Gracias a Dios por eso. Agua, un saludo. Al principio en las alabanzas, los hermanos se juntaron para saludarse. Y eso mucha gente no lo tiene. ¿Por qué? Porque usted prende la televisión o ve el celular y mucha gente ha partido la eternidad sin Cristo y hoy estamos aquí y es un motivo para agradecer a Dios. Aún estemos quebrantados por una situación de salud, una situación económica, no nos afanemos, sino demos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si se le dañó el carro, ¿tú sabes por qué fue? Porque tiene un carro. ¿O no? ¿O a quién se le dañó un carro que no lo tiene? Si se le dañó el celular, dele gracias a Dios porque tienes un celular. Y si hoy estamos aquí es porque Dios le ha dado vida a ese cuerpo que antes. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá para muchos es una repetición de algo que de manera habitual hacen, pero que también hay otros que se nos olvida. Y como Pablo decía que no se cansaba de decir las mismas cosas, y es un tema repetitivo, es bueno repetir las cosas para aprender. Y hoy vamos a hablar bajo el tema, un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Antes de entrar de lleno, primero hay que ver qué es un corazón. Un corazón, en base al pasaje que acabamos de leer, no es ese órgano vital que Dios colocó en nuestro cuerpo para bombear la sangre en todo nuestro cuerpo. No es de ese órgano que estamos hablando. Estamos hablando de ese lugar donde radican nuestras emociones y nuestros deseos. Es mencionado múltiples veces en la Biblia. Lo segundo es saber qué es gratitud. Es una palabra que es recurrente en la Biblia y ocupa un lugar muy especial en la vida del cristiano, del creyente, del que sigue a Cristo. Hay gente también que no necesariamente son cristianos y utilizan y practican la gratitud. El agradecimiento no es solamente una respuesta natural a las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Más bien es la forma de reflejar ese gozo que tenemos al recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Ese es el reflejo. No porque Dios nos está proveyendo, sino porque Dios, Él, es nuestro proveedor. Paso y explico. Cualquiera puede proveernos algo. De repente se daña el vehículo y la batería no quiere encender el carro o la pasola y alguien nos provee un dispositivo para eso.
¿Quiere decir que esa gente, esa persona que bien intencionada nos facilitó, es nuestro proveedor? No, Dios es nuestro proveedor en todo el sentido de la palabra. Desde antes de nosotros nacer, ya Dios estaba en control de que iba a ser nuestro proveedor. Un corazón agradecido transforma la forma de nosotros ver la vida. Por eso hay un refrán que dice que los ingratos no tienen memoria. Y cuando agradecemos, eso es un estilo de vida que el creyente debe de mostrar o expresar en su caminar diario. Nos ayuda a reconocer de que todo lo que acontece en nuestra vida está en las manos de Dios. Todo. Y cuando digo todo es aquello que creemos que es bueno, humanamente hablando, y aquello que creemos humanamente es malo. Dios, nosotros estamos en las manos de Dios. El agradecimiento. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá para muchos es una repetición de algo que de manera habitual hacen, pero que también hay otros que se nos olvida. Y como Pablo decía que no se cansaba de decir las mismas cosas, y es un tema repetitivo, es bueno repetir las cosas para aprender. Y hoy vamos a hablar bajo el tema, un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Antes de entrar de lleno, primero hay que ver qué es un corazón. Un corazón, en base al pasaje que acabamos de leer, no es ese órgano vital que Dios colocó en nuestro cuerpo para bombear la sangre en todo nuestro cuerpo. No es de ese órgano que estamos hablando. Estamos hablando de ese lugar donde radican nuestras emociones y nuestros deseos. Es mencionado múltiples veces en la Biblia. Lo segundo es saber qué es gratitud. Es una palabra que es recurrente en la Biblia y ocupa un lugar muy especial en la vida del cristiano, del creyente, del que sigue a Cristo. Hay gente también que no necesariamente son cristianos y utilizan y practican la gratitud. El agradecimiento no es solamente una respuesta natural a las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Más bien es la forma de reflejar ese gozo que tenemos al recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Ese es el reflejo. No porque Dios nos está proveyendo, sino porque Dios, Él, es nuestro proveedor. Paso y explico. Cualquiera puede proveernos algo. De repente se daña el vehículo y la batería no quiere encender el carro o la pasola y alguien nos provee un dispositivo para eso. Quiere decir que esa gente, esa persona que bien intencionada nos facilitó, es nuestro proveedor. No. Dios es nuestro proveedor en todo el sentido de la palabra.
Desde antes de nosotros nacer, ya Dios estaba en control de que iba a ser nuestro proveedor. Un corazón agradecido transforma la forma de nosotros ver la vida. Por eso hay un refrán que dice que los ingratos no tienen memoria. Y cuando agradecemos, eso es un estilo de vida que el creyente debe de mostrar o expresar en su caminar diario. Nos ayuda a reconocer de que todo lo que acontece en nuestra vida está en las manos de Dios. Todo. Y cuando digo todo es aquello que creemos que es bueno, humanamente hablando, y aquello que creemos humanamente es malo. Nosotros estamos en las manos de Dios. El agradecimiento es más que palabras expresadas en un momento bueno. Solemos agradecer a Dios cuando las cosas van bien. Es fácil agradecer a Dios cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas no van como pensamos, nos cuesta agradecer a Dios. Y hay que agradecer a Dios, como dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo. Por eso vamos a ver 4 ámbitos de un corazón agradecido. 4 ámbitos de un corazón agradecido. Y un corazón agradecido, lo primero que hace es expresar gratitud a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dígame, hermano. Hay que expresar, hay que decir con palabras de que estamos agradecidos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aún no nos guste, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. El apóstol Pablo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos hace un llamado a dar gracias a Dios en todo, no solo en las circunstancias que son favorables a nuestra vida. La gratitud es presentada como la voluntad de Dios en el creyente, en el cristiano. Esa es la voluntad de Dios, lo que implica que la gratitud no es una opción, es una decisión que tenemos que tomar como hijos de Dios. El creyente no tiene opción a agradecer a Dios. El creyente tiene que tener la suficiente decisión de que con toda su vida agradecer a Dios. Y Dios espera eso de nosotros, como hijos suyos que somos. Es eso que Dios quiere en nuestras vidas. No solamente eso, sino que ese pasaje de 1 Corintios, de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nos enseña que dar gracias es parte de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Es parte del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido no se limita a los momentos de bien, sino que se mantiene firme incluso en medio de esas pruebas difíciles y esas tribulaciones que cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano tenemos. No es fácil, pero se puede. Hay que expresar gratitud a Dios, a su voluntad, pero no solamente eso, sino también a el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo en su caminar aquí en la tierra nos dejó ejemplo de gratitud.
siendo Dios, nos dejó ejemplo de gratitud. Jesús mismo nos dio ejemplo de un corazón agradecido, hermanos. Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nos dio ejemplo. Uno de ellos está en en Juan, capítulo 6, versículo 11. Vamos allá. Es ahí cuando se acabó el alimento y le llevan unos cuantos panes y peces y se produce la alimentación de los 5,000. Y dice Juan capítulo 6, versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los panes cuanto querían. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos dio ejemplo de agradecimiento a Dios. No solamente con los panes y los peces, sino también en Lucas capítulo 22, verso 19, una escena bien interesante y que nosotros también practicamos. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que tenemos la comunión en la iglesia, es una expresión de gratitud a Dios. Y Jesucristo lo dejó plasmado en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, como discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, también agradezcamos a Dios por el sacrificio que hizo posible que hoy tuviésemos la salvación que Dios nos dio en Cristo. Jesús nos enseñó que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios está bien, vamos a exteriorizar lo agradecido que estamos por Dios habernos escogido en su redil. Es una relación con Dios. Él nos muestra que un corazón agradecido está arraigado, sembrado en la confianza en Dios. No solamente expresar a la voluntad de Dios, al ejemplo de Cristo, sino también a su mandato. Su mandato. Además de ser la voluntad de Dios, la gratitud es un mandato explícito en varias partes de las Escrituras. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 16. 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracia. Pablo nos exhorta a no estar ansioso por nada. Es difícil, pero es posible, porque tenemos la guianza del Espíritu Santo. Y humanamente
Hay situaciones que se nos complican, pero nunca se nos puede olvidar de que tenemos el respaldo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si Dios lo dejó con la expresa misión de guiarnos en toda verdad, entonces confiemos en esa ayuda que Dios nos dejó en su Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto significa que incluso nuestras oraciones deben de estar marcadas por una actitud de gratitud. No solamente es orar y pedir, y eso es bueno y Dios lo sabe, pero también tenemos que mostrar un corazón agradecido en nuestras oraciones. Dar gracias a Dios porque el martes puse una petición y Dios respondió. No sabemos cuál fue la respuesta, pero Dios respondió. Y hay que agradecer a Dios. Y hablo un paréntesis en lo siguiente. Al momento de dar gracias a Dios, es dar gracias a Dios. No es pararme y dar un testimonio. Es dar gracias a Dios. Es decirle a Dios lo agradecido que estamos por el favor que Él tuvo con nosotros. Dar gracias a Dios es eso. Gracias a Dios. Porque hoy cuando Dios en su soberana voluntad decidió dejarnos un día más aquí. Y todos los que estamos aquí presentes somos el vivo ejemplo de que Dios se le puede agradecer por un día más de vida. Muchos de nosotros, como yo, que hago temprano, ya desayunamos. Algunos no lo comen tan temprano, pero compartieron en la cocina un té, un café. Gracias a Dios por eso. Agua, un saludo. Al principio en las alabanzas, los hermanos se juntaron para saludarse. Y eso mucha gente no lo tiene. ¿Por qué? Porque usted prende la televisión o ve el celular y mucha gente ha partido la eternidad sin Cristo. Y hoy estamos aquí y es un motivo para agradecer a Dios. Aún estemos quebrantados por una situación de salud, una situación económica, no nos afanemos, sino demos gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si se le dañó el carro, ¿tú sabes por qué fue? Porque tiene un carro. ¿O no? ¿O a quién se le dañó un carro que no lo tiene? Si se le dañó el celular, dele gracias a Dios porque tiene su celular. Y si hoy estamos aquí es porque Dios le ha dado vida a ese cuerpo que antes estaba muerto en delitos y pecados y hoy podemos exhibir esa vida en Cristo Jesús. No solamente expresar la voluntad de Dios, el ejemplo de Cristo, a su mandato, sino la segunda cosa es que agradecer, tener un corazón agradecido, trae beneficios a nuestra vida. Beneficios. Esa palabra nos gusta porque cuando usted hace un negocio y hay beneficios, quiere decir que su negocio usted lo hizo bien. Pero muchas veces no pensamos de que hemos sido bendecidos por Dios en ese negocio. ¿En qué nos beneficiamos cuando agradecemos a Dios? En que vemos claro nuestro camino, el cual tenemos que encaminarnos, valga la repetición. Vemos nuestro caminar como debe de ser. Porque muchas veces estamos aquí y andamos como sin rumbo. Y cuando yo estoy claro en tener un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, vemos ese caminar que desde Apocalipsis 3:20 tenemos bien claro. Dice la Biblia que Él está a la puerta y llama, y nosotros hace mucho que entramos por esa puerta, pero muchas veces en el caminar como que nos desviamos, como que andamos sonámbulos,
Y ser agradecido nos hace ver el camino que debemos caminar. Uno de los principales beneficios de un corazón agradecido es que cambia la forma de ver nuestro caminar en Cristo. Hermanos, nosotros somos una nación, hablando en el ámbito cristiano, diferente al mundo. La gente nos ve diferente. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que las cosas no andan bien, tenemos un corazón agradecido porque sabemos en quién hemos creído. Muchos de nosotros tenemos dificultades y eso no impide tener un corazón agradecido a ese Dios que en principio dejamos establecido de que es nuestro proveedor en todo lo que hacemos. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, un corazón agradecido nos permite ver lo que ya tenemos. Y voy a tomar un ejemplo del pastor Leonardo. Predicó y él contaba no le pedí permiso para dar su testimonio. Cualquier cosa soy culpable. La vicisitud de que en principio los hermanos de Don Juan pasaban para venir al culto. Muchos dirían y se quejarían de eso. Y quizás no darían gracias a Dios por ese calzado que Dios le había dado. Hoy tenemos mucho hasta para regalar. Y nosotros como creyentes nos enfocamos más en lo que no tenemos que aquello que ya Dios nos dio. Muchos de nosotros, los trabajos, tenemos situación y queremos irnos, pero hay otro atrás esperando. Y cuando no teníamos trabajo, pedíamos a Dios por ese trabajo y le dimos gracias a Dios por el trabajo y ahora no queremos estar ahí. Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Y eso es parte de los beneficios de tener un corazón agradecido y nos encamina. Por eso el creyente es diferente a los demás. Porque sabe de que no importando su situación, con todo, tenemos que deleitarnos en el Señor. Con todo. Nos ayuda a mostrarnos conforme las bendiciones de Dios diarias. ¿Cuántas bendiciones desde que abrimos los ojos hoy hasta ahora hemos recibido? Hoy, yo no estoy hablando de ayer ni de mañana, ni de ahorita. Hoy, ¿estamos respirando o no? ¿Vinimos caminando o no? Y arranque para ahí para abajo. Piense en todas las bendiciones que usted ha disfrutado hoy, en ese lapso cortito de tiempo que hemos tenido. Aquí, usted cantó, eso quiere decir que tiene el habla. Agradezcamos a Dios, no nos desenfoquemos, porque el mundo muchas veces nos desenfoca, vendiéndonos la idea de que usted es un hijo de Dios, usted es un príncipe, usted es una princesa, tiene que estar en otro lugar. No, nosotros estamos en el lugar que Dios nos colocó. Y vamos a recibir todas las bendiciones celestiales en Cristo Jesús, cuando Él quiera. El agradecimiento nos libera de la mentalidad de escasez y nos permite vivir en abundancia espiritual. Porque muchas veces los momentos difíciles nos golpean y queremos pensar de que yo no ando bien con las cosas del Señor. Cuando lo material no funciona. Y veo, y lo vamos a ver más adelante, vemos otros hermanos en la fe, como que le va mejor que uno. Más adelante lo vamos a ver, esa parte. Pero ahora vamos a ver al Salmo, capítulo 103, versículo 2. A ver qué Dios nos dice en su palabra. Salmo 103, versículo 2, un salmo bien conocido. Dice: bendice, alma mía, a Jehová,
y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía. Nos recuerda que a menudo olvidamos lo que Dios ya ha hecho en nosotros. A veces se nos olvida de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es mucho. Yo agradezco a Dios, y lo vamos a ver más adelante, el impregnar a otros con la actitud de agradecimiento por mi mamá. Instrumento que Dios utilizó para que hoy yo fuera Ricky. Más adelante lo vamos a ver. Hay que ser agradecido. Digo mi mamá porque ya mi papá no está. Ya falleció. Un corazón agradecido mantiene viva la memoria de las bendiciones de Dios que nos ayuda a evitar caer en la queja y la insatisfacción. Si no, pregúntele al pueblo de Israel, cuando estaban allá en Egipto se quejaban de que le estaban dando latigazos. Dios los saca y en el desierto lo mismo, se quejaban. Pero es mejor que estuviéramos allá comiendo carne. Nosotros nos quejamos por todo y por nada. Y eso no es bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros todo el tiempo. No solamente beneficio en nuestro caminar, sino también que fortalece nuestra fe. Cuando somos agradecidos, nuestra fe se fortalece. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo, 11:1. Es pues la fe, la certeza y la condición. Ok. Fe es confianza. Y cuando agradecemos a Dios y tenemos un corazón agradecido, esa confianza en nuestro Dios creador se fortalece y nos hace entender de que somos dependientes de Dios en toda nuestra vida. Al recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, podemos confiar de que Él seguirá siendo fiel en lo porvenir. Parece que no es verdad eso. Hermanos, Dios va a seguir siendo fiel. Dice la palabra de Dios, Él es el mismo ayer, hoy. Dios no miente. Si prometió, cumple. Y seguirá siendo fiel. Y por eso nuestra actitud debe ser de un corazón agradecido a Dios. La gratitud nos permite ver las pruebas como oportunidades para madurar y depender más de Dios. Nos gusta resolver las cosas con nuestras manos, sin antes ir a el que resuelve todo, que es Dios. No es que Dios es nuestro empleado. No, la Biblia dice que pidamos lo que queramos y Él va a resolver. No lo dice así, estoy parafraseando. Vayamos a Dios y confiemos más en Él para crecer y madurar en la fe de Dios. Nos falta mucho crecer y el tiempo en la fe no nos da madurez espiritual. Madurez espiritual nos da es tener un corazón agradecido, no importa cuál sea la circunstancia de nuestras vidas. La historia de los 10 leprosos, ustedes la conocen. Vamos a Lucas 17, versículos 11 al 19. Lucas, allí pasó algo interesante. Y lo voy a leer ese pasaje para luego caer en ese tema. Lucas 17, 11 al 19. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar
en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y no era sanidad que él estaba buscando. Uno de los beneficios que tenemos cuando tenemos un corazón agradecido es que Dios nos da más allá de lo que pedimos. Él solamente se debió agradecer. Y no eran 10, ¿qué pasó? Y no solamente le permitió ser sano, sino que él también en el paquete le regaló la salvación. Dios es bueno, hermano. Corazón agradecido, beneficios de parte de Dios. Otro beneficio de parte de Dios es que promueve en nuestro interior paz. Con este tiempo de turbulento que vivimos y gente volviéndose loco y loca, el creyente tiene que tener Colosenses 3:15 bien claro. Vamos allá. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La gratitud y la paz están estrechamente relacionadas. Porque cuando usted agradece, siente paz en su interior. Un corazón agradecido está en paz porque confía en que Dios tiene el control de las circunstancias. Hermano, piense unos segunditos. La circunstancia más difícil que usted esté pasando o haya pasado, piénselo. De esa Dios tiene control. De esa y toda la que vendrá. Porque Dios siempre está en control. Y no se le gasta la pila. Siempre está en control. En ese Dios es que nosotros confiamos. Y eso nos da paz. ¿Por qué? Dice a Salmos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir. Sé confianza en Dios. Y un corazón agradecido, eso es lo que suelta. Hermano, hay que ser agradecido con Dios. Hay que ser agradecido. Lo tercero, hablamos de expresar a Dios, hablamos de beneficios, y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos afianzar un corazón agradecido. Afianzarlo, sembrarlo ahí. De la siguiente manera: recordando las bendiciones de Dios. Cuando vivimos diariamente recordando de que soy vivo, de que estoy respirando, de que comí, de que dormí, nos hace ver
y cultivar un corazón agradecido. Un corazón agradecido no surge de manera automática. No, eso requiere esfuerzo y disciplina. Hay que practicarlo, hay que mostrarlo a Dios, no a los hermanos, a Dios, de que usted está agradecido por lo que Dios está haciendo en su vida. Pero hay que practicarlo. Una de las formas más efectivas de cultivar la gratitud es recordando de manera intencional todas las bendiciones que tenemos de parte de Dios. De manera intencional, que yo me proponga en mi corazón a pensar, wow, bro, yo voy a enumerar las bendiciones que hoy he recibido de Dios, la que ayer recibí de Dios y la que yo sé que Dios hará en mi vida en lo adelante. Es de manera intencional que hay que hacer. Debemos de tener práctica que nos ayuden a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Segunda a los Corintios 2:15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Perdón, 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos da la victoria siempre. En Cristo. No es por nuestra propia fuerza. Es en Cristo. Lo segundo, de afianzar un corazón agradecido, es dar gracias en todo. Y la palabra de Dios nos llama, y lo vimos al principio, en primera a los Tesalonicenses 5:18, que debemos dar gracias a Dios en todo. No solo cuando las cosas van bien, hay que cambiar de mentalidad y hacer como los hermanos en Éfeso. Vamos allá. Efesios 4, 22 al 24. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en vuestro espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que cambiar de pensar ya. Ya nosotros somos nueva criatura en Cristo. No somos los mismos que éramos cuando antes de conocer a Cristo. Tenemos que cambiar de mentalidad y tener esa mente positiva para yo tener un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. Aunque no es fácil dar gracias en medio de las tribulaciones, un corazón agradecido entiende que Dios está obrando en todas las cosas de nuestras vidas. Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, o usted no ama a Dios. Dice la Biblia, mas a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ama a Dios y Dios, como dice Juan, lo amamos a Él porque Él lo amó primero, entonces nada puede quitarle el sueño. Nada. Y por eso debemos de agradecer a Dios por todo. Por todo. Lo siguiente que tenemos que cultivar la humildad. Y a veces fallamos ahí. Como creyentes, fallamos. Porque la gratitud y la humildad van de la mano. Un corazón orgulloso
cree que merece todo lo bueno que tiene. Yo lo voy a repetir. Un corazón orgulloso cree que merece todo lo que tiene. Contrario a eso, un corazón humilde reconoce que todo lo que posee, así como la vida eterna, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Por eso tenemos que cultivar un corazón humilde. Y para cultivar un corazón agradecido, debemos primero que reconocer nuestra dependencia de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 8, versos 17 y 18. Dice, y digas en tu corazón, el poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Y da pena de que mucha gente no quiera reconocer de que ciertamente no es por nuestras fuerzas. Mucha gente lo atribuye a que yo estudié, a que yo hice mi diligencia, y no se recuerdan que el poder está en Dios. Si usted no lo cree, créalo que es así. El poder está en Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo don perfecto. Entonces, todo lo que tenemos, aunque mucha gente no lo quiera creer así, es así. El poder viene de Dios. Pudiéramos pasar todo este tiempo enumerando situaciones adversas en nuestro caminar laboral, donde humanamente no había posibilidad, pero Dios mostró su poder y nos dio la victoria en Cristo. Yo le puedo decir eso. Hay que cultivar, hay que ser humilde. Todo lo que tenemos, hermano, viene de Dios. La gente de afuera dice otra cosa, pero de aquí tenemos que estar claros de que todo lo que somos viene de Dios. Lo siguiente, para afianzar un corazón agradecido, es que debemos de contagiar a otros, impregnar a otros de ser agradecidos. ¿Ustedes conocen el sándalo? Hay hasta un himno que habla del sándalo, un árbol que el hacha que le corta, aún el hacha que le corta, que lo hiere, le pega su aroma. Y nosotros como creyentes tenemos que impregnar a nuestros hermanos de practicar y vivir con un corazón agradecido por todo lo que tenemos. Por todo lo que tenemos. La gratitud no solo debe ser dirigida a Dios. Eso es bueno, agradecer a Dios. Pero usted y yo sabemos de que hay gente que Dios ha utilizado para bendecirnos. Y hay que ser agradecido a ese hermano. Hay que dar gracias a Dios por ese hermano, por esa hermana, por esa persona.
Porque Dios permitió de que ese hermano, esa hermana, esa persona lo bendijese. Primero Corintios 1:4 dice lo siguiente: gracias doy a mi Dios siempre, siempre por vosotros. Y Pablo en Corintios nos hace ver eso bien claro. Hay que agradecer a Dios por ese hermano que nos bendice. Hay que contagiar a otros de tener ese corazón agradecido. Cuando reconocemos el impacto positivo de los demás en nuestra vida, estamos reflejando gratitud a Dios y Dios espera eso de nosotros. Hay que ser agradecido. Y yo decía ahorita que yo agradezco a Dios por mi mamá, instrumento que Dios utilizó y que sigue utilizando. Y muchos hermanos que han bendecido mi vida, yo agradezco a Dios por ellos. Y eso es sano, hermano. Eso es bueno delante de Dios. Agradecer a Dios por ese hermano que le bendice, que le dice: por ahí no es, varón, devuélvete, porque no nada más es la dádiva. También es ese consejo sabio. Agradecer a Dios por eso. Porque a veces nos desenfocamos y creemos que vamos por el camino bien. A veces el GPS no le da el internet y creemos que vamos bien. Y le dice: por ahí no es, varón. Y si ese es su escenario, agradezca a Dios por ese hermano, por esa hermana. Lo cuarto y lo más triste que vamos a ver en esta mañana es que hay dificultades. Hay dificultades. Aunque usted no lo crea, muchos creyentes se centran en lo negativo y no cultivan un corazón agradecido. Una de las mayores dificultades para agradecer es nuestro enfoque natural en lo negativo. Vivimos en un mundo dominado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. No crea que él no está gobernando aquí, él gobierna porque Dios se lo permite. Y tenemos que estar claros de que nos encontramos muchas veces enfocándonos más en lo que no tenemos de lo que ya tenemos. Y ese es un enfoque negativo. Y esos son de los obstáculos y las dificultades que encontramos en el camino de tener un corazón agradecido a Dios. Los israelitas en el desierto son un ejemplo claro de esto. En Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3, nos lo muestra. Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3. Un pueblo que es el pueblo de Dios, con todo lo que necesitaban, lo tenían ahí. Fíjense cómo se quejan y se enfocan en lo negativo y no en lo que ya Dios le dio. Éxodo capítulo 16, versos 2 y 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraban contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habíais sacado a este desierto para matar de hambre a toda una
multitud. Ellos se les había olvidado de que eran esclavos de Egipto y de que Dios lo había liberado del yugo de los egipcios. Pero se concentraban de que allá comían carne y pan hasta que se saciaban. Iba a decirle otra palabra, pero saciaban. Es difícil cuando nuestro enfoque está en lo negativo, agradecer a Dios y cultivar un corazón agradecido. Eso no debe estar en nuestro corazón, hermano. Lo negativo, fuera. Lo mismo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 23, porque se repite el tema. Éxodo 2, 23 dice lo siguiente: aconteció que después de muchos días, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahí no le hacía falta la comida. Su problema era que estaban bajo el yugo de el faraón. Y cuando Dios lo liberta, querían volver para allá otra vez. Esa es una de las dificultades de no tener un corazón agradecido. Lo segundo es compararnos con los demás. Recuerden que la salvación es también la bendición. El hecho de que estemos congregados aquí no quiere decir que mi bendición implícitamente tiene que ver con usted. No. Hay bendiciones que Dios lo va a dar a la iglesia. Bien. Recordemos que al principio hablábamos de una relación con Dios. Si usted anda como chivo sin ley y la iglesia con sus miembros es bendecida, no crea que usted también merece eso, puede ser que es inmerecido. Es Dios de su soberana voluntad que decide bendecirnos a cada uno. Puede ser sorprendentemente dañino el nosotros compararnos y decir, ¿y por qué y a mí no? Eso es dañino, hermano, compararnos con los demás. Enfoquémonos en lo que Dios está haciendo con mi vida. No quiere decir que eso sea un pensamiento egoísta, pero usted tiene que enfocarse en lo que Dios está haciendo con usted, no lo que Dios está haciendo con aquel. Cuando nos comparamos con los demás, tenemos que sentirnos insatisfechos con lo que tenemos. Siempre lo del otro va a ser más que lo de uno. En lugar de agradecer a Dios por nuestras bendiciones, nos enfocamos en lo que nos falta. Y ahí caemos en Génesis capítulo 4, versículo 8. La historia de Caín y Abel. Y ustedes saben cómo terminó esa historia. Caín no fue capaz de agradecer a Dios por esa maravillosa oportunidad de ofrecer un sacrificio a Dios, porque el llamado fue para los dos. Él estaba más ocupado en comparar su situación con la de su hermano Abel, y terminó en tragedia eso. Compararlo con los demás. Finalmente, un corazón agradecido es un reflejo de un corazón transformado por el Evangelio. Si el Evangelio no ha transformado su vida, tampoco tendrá un corazón agradecido. Dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos. No necesariamente el estar aquí nos hace ver de que usted es
del camino. Y si usted está en el camino, es porque tiene y muestra un corazón agradecido de Dios, no importa la situación. A través de la gratitud, no solo honramos a Dios, sino que también encontramos paz, gozo y esa intimidad con Dios. Por eso, si el Evangelio no lo ha transformado, es tiempo para que se transforme. Él está a la puerta y llama. Si alguno escucha, entra, el Señor lo va a salvar. La gratitud no es un sentimiento que depende de nuestras circunstancias, sino una decisión diaria de confiar en la bondad y la soberanía de Dios. Y enfatizo, diaria. El afán de todos los días a veces no nos permite agradecer a Dios por todo lo que hace en nuestras vidas. Por todo. Como creyentes, estamos llamados a cultivar un corazón reconociendo que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Él. Y termino con el Salmo capítulo 9, versículo 1. Salmo capítulo 9, versículo 1. Y deseo que cada uno de los que estamos aquí haga suya las palabras de ese salmo. Te daré gracias con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Dios le bendiga. Oremos.